decisiones sobre qué tipo de investigación apoyar. Eso se traslada exactamente y quizás tal vez peor a las instancias de toma de decisiones, ¿verdad? Llámese poder ejecutivo, poder legislativo. Entonces, se toma muy poco en cuenta el desarrollo del conocimiento en el país. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, estamos teniendo éxito con cierta parte del sector productivo que busca innovar. Siempre acá, no sé por qué, ¿verdad? Quizá por la tradición de país latinoamericano, las iniciativas privadas parece que predominan sobre las iniciativas públicas. Entonces, hay sí un sector de productores que quiere innovar y que se da cuenta que las decisiones que toma el mercado ahora influyen mucho, por lo cual tienen que mejorar la producción en términos de sostenibilidad ambiental y social. Entonces, sí, con ellos hay un avance y hay un cierto éxito. Sin embargo, a nivel gubernamental todavía tenemos que construir mucho. Sintéticamente, eso es lo que quiero dejar un poco el espacio también a los otros para opinar, ¿no? Gracias. Gracias, Pepe. Ahora tiene la palabra de los demás representantes, realmente no conozco mucho. Hay una organización bastante novel que se llama Club de Observadores de la Naturaleza. Si me dicen quién es el que está representando. Sí, sería Margit Guerre, que está ahí, ya activó su micrófono. Margit Guerre, bienvenida. ¿Necesitas que te pregunte otra vez? Sí, sí, sería genial, así puedo retomar Okay. La idea. La investigación en el campo de la conservación creció y aumentó en Paraguay en los últimos años. Sin embargo, el ambiente y la biodiversidad se ven cada vez más amenazados en nuestro país. ¿Qué falta para que los resultados de las investigaciones científicas tengan un impacto en la conservación de nuestros recursos naturales? Muchas gracias. Sí, efectivamente, las investigaciones en todos los campos aumentaron en nuestro país. Nos pusimos al día en ese sentido. Pero tenemos que ver la investigación como una herramienta, no como lo que va a generar necesariamente el cambio. A lo que voy es que para poder efectivamente poder implementar lo que se conoció a través de las investigaciones, necesitamos, uno, tener mayor voluntad política, y en eso se traduce al hecho que actualmente la agenda pública está manejada mucho por lo que es la agenda gubernamental, o sea, la agenda gubernamental está manejada mucho por la agenda privada, de los intereses privados. Entonces, si existen todavía sectores que están presionando y tienen cabida en sus presiones para que lo que ellos exigen, llámese el agro, la ganadería, etcétera, no por así decir lo que está en el otro sector que no vemos, que es el AMPA, todo lo que es el narcotráfico, el tráfico de fauna, de flora, etcétera. Entonces, por más que tengamos muchísima investigación, eso no va a redituar efectivamente en la conservación. Entonces, es utópico pensar que la investigación por la investigación va a hacer el cambio, sino que la investigación es una herramienta para ese cambio. Ya. Muchísimas gracias, Margit. Ahora le doy la palabra al club, perdón, doy la palabra a Defensor del Chaco Pucuere. No sé quién está. Sí, sería Rodrigo en Arias. representación. Rodrigo Arias, sí. Él creo que no prendió su video, ¿no? No, Rodrigo. Creo Hola. que pasamos a la siguiente, profe, porque no conecta el audio.
Ah, bueno, ok. Asociación Brotes en Baracayú, por favor, Analía. Tu audio, Analía. Sí, ahí la activo, profe. Ok. ¿Necesitas que te repita la pregunta? Sí, por favor. La investigación en el campo de la conservación creció y aumentó en Paraguay en los últimos años. Sin embargo, el ambiente y la biodiversidad se ven cada vez más amenazados en nuestro país. ¿Qué falta para que los resultados de las investigaciones científicas tengan un impacto en la conservación de nuestros recursos naturales? Repitiendo lo que dijo la compañera Mari, voluntad política para que se pueda hacer una buena investigación, también aplicando los 3 principios del desarrollo sostenible para que pueda haber un equilibrio, según mi perspectiva. Y si bien hay un resultado, que sea más notable, o sea, que haya más investigaciones sobre conservación para que sea más notable. Rodri, ¿pudiste conectar tu audio? Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Pero no sé si continuamos con Analía. Ana, ¿terminaste o tenés algo más que agregar? Ya, eso. Ok. Y bueno, ahora Rodrigo Arias, de Defensores del Chaco Pucoré. ¿Pudiste escuchar bien la pregunta, Rodrigo? Sí, se escuchó bien. Ok, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Mavi y a toda la organización para hacer parte de este debate. Bueno, respondiendo concretamente, ¿verdad? Ya enriqueciendo un poco lo que mencionaron los otros panelistas, ¿verdad? Aparte de la voluntad política, creo yo, ¿verdad? Que el hecho de que haya más investigaciones enfocadas al área de conservación también debe ir de la mano un poquito hacia lo que sería el desarrollo un poco de la masa crítica, ¿verdad? Que esa información que se genera a través de la investigación pueda ser bajada a tierra en un lenguaje entendible por el público, por así decirlo, que no está muy inmiscuido en cuestiones muy técnicas o muy científicas, ¿verdad? Porque si tenemos, por así decirlo, un análisis un poquito de cómo se mueve la política en el país, tenemos que rescatar que gran parte de las decisiones políticas ocurren por lo que el pueblo de alguna u otra forma o las personas, por así decirlo, presionen hacia sus candidatos, ¿verdad? Entonces, tener una formación crítica en las personas que de alguna u otra forma puedan entender, ¿verdad?, por qué se desarrollan estas investigaciones y la importancia de que esto pueda orientar también la política de un país, ¿verdad? Influye bastante también, ¿verdad? Complementando un poco por lo que sería la voluntad política, ¿verdad? Y entendiendo que esa voluntad política se da a través de una presión ciudadana también, ¿verdad? Y para lograr eso necesitamos eh, esa masa crítica, ¿verdad?, que esté ahí para presionar cuando se requiera, ¿verdad? Ok, gracias, Rodrigo. Ahora le toca el turno a la Organización Paraguaya de Conservación y Desarrollo Sustentable, o PADES. Buenas noches a todos. Mi nombre es Cristian Fretes, presidente. Buenas noches, Cristian. Gracias por la invitación y respondiendo a la pregunta y agregando a lo que los compañeros estuvieron mencionando, creo que algo que también se suele notar bastante en el área de investigación es una brecha, donde sabemos que la academia está generando un montón de informaciones. Hay líneas de investigación que están siendo desarrolladas y tengo conocimiento de la línea de investigación en áreas protegidas, y hay una brecha en el momento de ejecución de acciones, de tomas de decisiones en el área de biodiversidad y áreas protegidas, ¿verdad? Entonces tenemos la academia generando un montón de información de manera independiente en muchos de los casos, y tenemos a los actores tomando decisiones con respecto a los recursos naturales, y hay una brecha que no conecta ahí, ¿verdad? Y creo que mucho está también relacionado a la parte educativa a nivel nacional. No sé cuántos presentes acá en este panel podrían decir que en el sistema educativo tuvieron un entendimiento y una comprensión de lo que es el método científico,
eso se aplica a cada paso de la vida. Entonces me lleva a pensar que los que llegaron a puestos de toma de decisiones no cuentan con ese entendimiento tampoco, ¿verdad? De todo no lo traemos del sistema educativo tan fuertemente, entonces quería agregar eso, que hay una brecha también en la parte educativa con lo que tenga que ver con el método científico. Y eso lleva a que muchas de las personas no lo apliquen y no lo tengan en cuenta cuando tienen que tomar grandes decisiones de conservación hoy en día para nuestro país. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Voy a ir a Paraguay a José Luis Cartes. Mavi, a José Luis Cartes. Sí, profe. La Secretaría del Ambiente se convirtió en ministerio. ¿Se pueden citar los beneficios prácticos en términos de conservación? ¿Aumentó el presupuesto para la conservación? ¿Y cómo se utiliza ese nuevo presupuesto en caso de haber aumentado? Bueno, primero tenemos que entender, ¿verdad?, que cuando era Secretaría del Ambiente, SEAM, el presupuesto que manejaba SEAM era un poco autárquico. Entonces, SEAM podía generar sus propios fondos. Y al convertirse ahora en ministerio, entendido que el 100% de su presupuesto viene de fondos establecidos por el Ministerio de Hacienda. Entonces, visto desde ese punto de vista, es como si fuera que se le sacó cierta autonomía al ministerio y hasta se le podría decir que se redujo un poco su presupuesto, ¿verdad? O por lo menos está más limitado. Pero la cuestión del Ministerio del Ambiente yo creo que viene también por otra parte, ¿verdad? No es tanto presupuestaria. Ciertamente que sí necesita un mayor presupuesto. Hay que ser claro en eso, ¿verdad? Necesita un mayor presupuesto para poder ejercer sus funciones. Pero también tiene que ordenar un poco sus funciones porque encuentro que el Ministerio del Ambiente es un poco juez y parte, ¿no? Es un poco, tiene que velar un poco por el medio ambiente, pero el mismo Estado también tiene que impactar, tiene que hacer obras de desarrollo, tiene que hacer construcciones, obras civiles, hidrovías, rutas. Sin embargo, el gobierno mismo tiene que controlarse. Entonces hay como un cierto conflicto de interés, incluyendo las áreas protegidas, ¿no? MADE tiene que construir, desarrollar puestos, obras dentro de las áreas protegidas, pero también tiene que controlar que no se impacte, que... Entonces, yo abogaría por una reforma un poco más profunda en las funciones del ministerio, no tanto en el presupuesto, que sí, es cierto, hace falta más presupuesto, pero también hay que hacer una reforma de carácter un poco más profundo y ordenar un poco la casa, ¿verdad? Porque las fiscalizaciones del tipo ambiental son de interés público, entonces tiene que ser de alguna forma participativa, público-privada, entonces tiene que darse esa participación, tiene que abrirse un poco más, seguir modelos de otros países, ¿verdad? Donde se forman consejos relacionados a la conservación de vida silvestre, relacionados al manejo de áreas protegidas. Entonces, los ministerios del ambiente pueden ejercer más un trabajo de índole fiscal o de adecuación ambiental de lo que vienen a ser las obras civiles, tanto privadas como del Estado. Por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, Margit Ger, la pregunta es, la Secretaría del Ambiente se convirtió en ministerio. ¿Se pueden citar los beneficios prácticos en términos de conservación? ¿Aumentó el presupuesto para la conservación? ¿Y cómo se utiliza ese nuevo presupuesto en caso de haber aumentado? Bueno, quiero hacer una pequeña reseña de lo que pasó con la SEAM al transformarse en
en Ministerio del Ambiente. Yo soy abogada, me dedico al derecho ambiental y cuando surgió este traspaso de SEAM, de Secretaría del Ambiente, a Ministerio del Ambiente, nosotros estuvimos muy atentos de lo que iba a significar eso y como en Paraguay no existe una ley general de la función pública, no hay una jerarquía clara en cuanto a la diferencia de un ministerio versus una secretaría. Se cree que cuando una secretaría pasa a ser ministerio, que va a tener mayor presupuesto, pero eso no necesariamente es así, porque no hay ninguna ley, no hay ninguna directriz de política nacional que diga eso. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, yo estuve mirando lo que fue el presupuesto del año 2017 versus, que fue la última vez, el último año en el que el MADES fue SEAM, y era de 44.842.562.616. Actualmente, como MADES, aumentó, pero el aumento no fue sustancial, fue un aumento de apenas 12.000 millones, que son 56.345.920.701, ¿verdad? O sea que sería un poquito menos de 10 millones de dólares para un ministerio que tiene que hacer un montón de cosas. Lo interesante de esto fue que, a diferencia que en el año 2017, en el 2020 sí hubo un desglose de conservación y el presupuesto asignado a conservación fue de 12.506.947.438. Bueno, esto por un lado desde el punto de vista presupuestario, porque si vamos a fijarnos siempre de la cuestión de presupuesto, tenemos que tener también presente la calidad del gasto. Porque podemos tener un presupuesto que decimos, bueno, esto va a alcanzar, y al final no termina alcanzando porque la calidad del gasto no está asegurado. Sin embargo, tengo que retomar lo que dijo el señor José Cartes sobre el tema de la autarquía, y por cierto, sí, el Ministerio de la SEAM perdió autarquía. Y no solo autarquía en cuanto a su presupuesto, sino en cuanto a ser el sujeto de derecho para impulsar cuestiones como juicios que actualmente como Ministerio del Ambiente tiene que hacer necesariamente a través del MADE, a través de la Procuraduría de la República. Aparte de eso, hubo nosotros, o sea, hablo de nosotros desde el punto de vista de los abogados que estuvimos mirando esto de cerca, creemos que realmente el cambio no fue para bien, sino fue para mal con el tema de pasar de SEAM a MADES, porque el CONAM básicamente dejó de existir y básicamente dejó de tener una función. ¿Qué era el CONAM? El CONAM era Consejo Nacional del Ambiente. Lo que hacía era aglutinar a todos los entes del Estado, era un ente intergubernamental que era el ente que se dedicaba a tratar la política ambiental nacional. Al transformarse, a pasar a ser SEAM, MADES, el CONAM ya básicamente no tiene razón de ser. Y si bien no dejó de existir en los papeles, en la práctica sí, porque ya no tiene más razón de ser, porque es el MADES ahora el que aglutina todo. Bueno, la ventaja del MADES es que efectivamente ahora es la entidad que vela por el tema de los recursos hídricos. Anteriormente el tema de los recursos hídricos estaba ahí flotando y no se sabía cuál iba a ser la entidad que se iba a dedicar a eso, entonces ahora sí eso cayó en el tema de lo que es MADES. Pero se hizo, o sea, al hacer la ley, que es la ley 6.100, les digo, la ley 6.123 del 2018, básicamente lo que hizo fue pasar de una secretaría a un ministerio sin mucho criterio. Cuando se hizo la Secretaría del Ambiente, sí hubo una planificación, se hizo el SISNAM, que es el Sistema Nacional del Ambiente, cuya entidad ejecutora era la SEAM, y el otro brazo, que era el brazo deliberador, era el CONAM. Entonces, son cuestiones que deberíamos analizar y ver qué va a pasar realmente en la práctica y no solo pensar en cuestiones presupuestarias. Gracias.
Le cedo la palabra a Analía Velázquez. La pregunta, te repito, la Secretaría del Ambiente se convirtió en ministerio. ¿Se pueden citar los beneficios prácticos en términos de conservación? ¿Aumentó el presupuesto para la conservación? ¿Y cómo se utiliza ese nuevo presupuesto en caso de haber aumentado? Analía. Yo creo que la Secretaría del Ambiente pasó a ser ministerio con los mismos sistemas de control, con el presupuesto y con las mismas leyes. En cuanto al presupuesto, yo diría que se pasó con la misma plata. Que sí, el sistema del control, el sistema de control sigue siendo lo mismo. Aunque el ministerio siempre está en lucha constante para que puedan recibir más presupuesto para el fondo, presupuesto para ellos quieren, perdón mi internet, en cuanto al, ¿cómo les digo? Estaba comentando que en cuanto al ministerio, ellos siempre están en constante lucha para que se pueda aumentar, pero hasta hoy en día no se ha logrado y que el presupuesto sigue siendo el mismo hasta el año pasado. Este año no sabemos por el tema del virus, ya que vino el tema del virus y se va a destinar toda a otra área. Y para el fondo que se va a destinar no es suficiente para que se pueda administrar bien las áreas protegidas. Gracias, Analía. Le traslado la pregunta a Cristian Fretes de Opades. La Secretaría del Ambiente se convirtió en ministerio. ¿Se pueden citar los beneficios prácticos en términos de conservación? ¿Aumentó el presupuesto para la conservación? ¿Y cómo se utiliza ese nuevo presupuesto en caso de haber aumentado? Cristian. Sí, como ya estuvieron mencionando, el aumento del presupuesto no fue tan significativo con este cambio prácticamente de nombre hasta ahora, porque no de tanto de beneficios para la conservación. También podemos notar, ¿verdad?, que el propio ministerio expresa en su portal que ellos están operando básicamente con un 45% del presupuesto óptimo para la funcionalidad del ministerio, lo cual también los ha de limitar mucho en las tomas de decisiones y las acciones que puedan tomar. En términos de cómo va desglosado estos gastos, el propio ministerio acepta que uno de los rubros que tuvo que haber sido, que fue afectado por los recortes del presupuesto en el presupuesto general de la Nación, fue la de personal, la de funcionarios y guardaparques fueron afectados por este recorte. Entonces, lo que yo tengo para agregar es que yo, desde mi experiencia trabajando en áreas protegidas, puedo observar las limitaciones que los guardaparques tienen en el campo y como ellos mismos están con situaciones muy inciertas con respecto a lo que es su cargo y su trabajo con el ministerio. Creo que tuvieron que hacer un recorte de 16 guardaparques con los últimos recortes presupuestarios, lo cual es totalmente poco alentador, especialmente porque estos guardaparques recibieron una inversión grande de capacitaciones por parte del Fondo de Conservación de Bosques Tropicales, y ahora por estos recortes presupuestarios estamos perdiendo, en conservación estamos perdiendo gente capacitada para trabajar por las áreas protegidas. Eso es lo que yo tengo para agregar con respecto a la parte presupuestaria del ministerio. Gracias, Cristian. Vamos a ver si tenemos suerte con Rodrigo. Hola, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Ahí está. Rodrigo. ¿Te repito la pregunta? Por favor. ¿Sí? Sí. La Secretaría del Ambiente se convirtió en ministerio. ¿Se pueden citar los beneficios prácticos en términos de conservación? ¿Aumentó el presupuesto para la conservación? ¿Y cómo se utiliza ese nuevo presupuesto en caso de haber aumentado? Bueno, para responder un poco
por parte, digamos, las tres preguntas. Yo creo que el beneficio de haber pasado de secretaría a ministerio va a ser un proceso que vamos a ir viendo de acuerdo también a la proactividad misma del ministerio como tal, ¿verdad? O sea, el ministerio es una institución que tiene funcionarios dentro que están de alguna u otra forma peleando, por así decirlo, para que por un lado se aumente el presupuesto, se contrate personal capacitado, se puedan captar más recursos, ¿verdad? Y eso desafortunadamente no ocurre con el hecho de cambiar solamente el nombre, ¿verdad? Va a ser una cuestión también, así como lo hacen otras instituciones públicas, de estar haciendo un lobby, ¿verdad? En el Congreso, como para poder asegurar que ese cambio de nombre le dé un estatus, ¿verdad?, más fuerte a la institución como tal, ¿verdad? Y por otro lado también que sí hay un aumento en cuestiones de cooperación internacional, al menos para proyectos en el área, por ejemplo, de cambio climático, en cuestiones de áreas protegidas, ¿verdad?, donde el ministerio hoy está recibiendo de alguna u otra forma aportes de otras organizaciones o instituciones, mismo también empresas, que de alguna u otra forma le dan un cierto aumento en su presupuesto. Ahora, lo que ocurre muchas veces es en la ejecución de ese presupuesto, ¿verdad? En la experiencia que tenemos nosotros como organización, trabajando un poco de cerca con ellos, ¿verdad? A veces la calidad de la ejecución de este presupuesto es lo que a veces, digamos, entorpece mucho que la institución se pueda fortalecer, ¿verdad? Sí hay algunos aspectos positivos, como por ejemplo el que mencionó Fretes, ¿verdad?, de que se aprovecharon algunas oportunidades de financiación para capacitar a guardaparques, pero hoy con el recorte que ellos tienen desde el presupuesto general de la Nación, tuvieron que desvincular funcionarios, ¿verdad? Eso es una debilidad otra vez, ¿verdad? Pero también hay cooperaciones interesantes que van enfocadas a fortalecer, por ejemplo, el área de recursos hídricos, ahora con este financiamiento que está, digamos, llegando al ministerio para reactivar, por ejemplo, la Comisión Nacional de Gestión de la Cuenca del Lago Pacaraí. También hay un fondo de cooperación alemana, creo, tengo entendido, para áreas protegidas. Hay muchas cuestiones con el tema del Fondo Verde del Clima también, donde Paraguay recientemente fue de alguna u otra forma aceptado en las propuestas que presentó, ¿verdad? Que le dan cierto aumento en su presupuesto, pero ahora, como mencionó también la abogada Margit, es cómo se ejecuta ese presupuesto, ¿verdad? Tipo, ¿en qué va a parar esa plata que va a llegar? Que muchas veces lo que yo a veces cuestiono es que terminan en eventos, siempre digo esto, ¿verdad? Sí, de carácter, y es mi opinión personal, ¿verdad? Terminan en eventos en el Carmelita Center, ¿verdad? Que te cuestan un dineral y al final de cuentas no tienen sostenibilidad en el tiempo los proyectos que se ejecutan, ¿verdad? Hago la comparación, ¿por qué no usan la Universidad Nacional de Asunción, que les puede salir gratis, inclusive al ser público, por así decirlo, en vez de estar alquilando lugares tan ostentosos como Carmelita Center, digo yo, ¿verdad? O sea, es algo así bien puntual que digo, porque es un ejemplo tangible que uno ve, ¿verdad?, cuando finaliza un proyecto, ¿verdad? Y capaz y no depende también, ¿verdad? Puede ser un condicionamiento del donante, ¿verdad? Pero capaz sea también una posibilidad de negociar, ¿verdad?, hacia cómo se destinan los fondos que reciben las instituciones públicas, ¿verdad?, cuando son de cooperación internacional al menos, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro, que esto va a ser más que nada un proceso de mucho lobby y una cuestión de trabajar a nivel político también para que se pueda, de alguna u otra forma, en la Cámara de Senadores y Diputados y el Ejecutivo también brindarle más herramientas presupuestarias al propio ministerio para que pueda operar más efectivamente y aplicar todas las leyes que tiene a su cargo. Gracias, Rodrigo. Pasamos a la siguiente pregunta con José Luis Cartes. Las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, se ven muy afectadas en su imagen en la región desde que hay una polarización política en donde se relaciona este tipo de organizaciones a la izquierda, entre comillas, izquierda. ¿Se siente ese efecto en Paraguay? ¿Cómo afecta esto a la hora de generar confianza en la población hacia la gestión de las ONGs y otras instituciones de la conservación? Pepe. Gracias, Ignacio. Básicamente, las ONG ambientalistas, por lo menos que yo conozco, ¿verdad?, no tienen ninguna orientación política, ¿verdad? Al menos eso es en la práctica.
Y ciertamente este tipo de polarización muchas veces se da cuando se tocan ciertos intereses de ciertos sectores, ¿verdad? Volvemos un poco al caso de la investigación. Muchas organizaciones como la nuestra se dedican mucho a la investigación y como buenos investigadores partimos de la premisa de corroborar hipótesis de trabajo, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con lo político ni con ningún preconcepto de ningún tipo. Y eso parece que molesta, ¿verdad? Parece que molesta mucho, especialmente a la agroindustria, a la agricultura mecanizada, porque de a poco a veces se revelan ciertos impactos de la actividad o también se pone en juego ciertas premisas que ese sector viene promoviendo desde hace algunos años como buena práctica y al parecer no es tan buena práctica lo que se estaba haciendo. Entonces, yo lo veo un poco perverso, ¿verdad? Este tipo de acusaciones porque se trata de desviar el tema principal que es generar el conocimiento, el know-how y conducir a la toma de decisiones para el desarrollo sostenible, ¿verdad? Lo cual implica investigación, implica participación, implica discusión, una discusión sana, una discusión constructiva y críticas, ¿verdad? Tenemos que ser bastante abiertos a las críticas. Ese es un defecto, parece serlo acá en el país, ¿verdad? Que las críticas no son muy bienvenidas, parece bajada de caña, ¿verdad? No, no hay que se critica de una forma constructiva. Pero tenemos que aprender, yo creo que tenemos que aprender y de ninguna manera, ¿verdad? Yo creo que las organizaciones tienen un sectarismo político, por lo menos digo las ambientales, ¿verdad? Porque también hay que reconocer que en Paraguay hay muchísimas organizaciones no gubernamentales que no tienen nada que ver con las ambientales. Hay algunas que son de trabajos sociales, algunas hacen asistencia, ¿verdad? Que tienen un trabajo muy importante. Hay otras organizaciones que tienen relaciones con políticos del Parlamento, lo cual yo creo que esa imagen de sospecha de mal uso de recursos que afecta a los políticos se traslada un poco a todas las ONG por igual, ¿verdad? Pero no todos recibimos ese tipo de apoyo ni tenemos ese tipo de conexiones, ¿verdad? Creo que hay que distinguir bien y ver los resultados y el trabajo de cada uno, no tanto dejarse guiar por ese tipo de acusaciones que muchas veces lo que buscan es desviar nada más el tema. Gracias. Gracias, Pepe. Margarit, del Club de Observadores, las ONG se ven muy afectadas en su imagen en la región desde que hay una polarización política en donde se relaciona a este tipo de organizaciones a la izquierda. ¿Se siente ese efecto en Paraguay? ¿Cómo afecta esto a la hora de generar confianza en la población hacia la gestión de las ONGs y otras instituciones de la conservación? Ya, antes que nada, quiero recalcar que verse afectada por estar polarizada a la izquierda, la verdad que me suena un poquito a discurso de la Guerra Fría, sinceramente. Creo que ya estamos en pleno siglo XXI y deberíamos haber superado estos temas. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que el tema de la izquierda en nuestro país se maneja mucho con una cuestión de poner al sector productivo en contra de los intereses generales del país, de la población, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, los que manejan la agenda política son los sectores productivos. Eso poniendo a la conservación cada vez más en jaque. Y se utiliza ese discurso político justamente para desacreditar eso. Entonces, la verdad que deberíamos hacer un metaanálisis
de qué es lo que se está consiguiendo con eso y qué es lo que no estamos consiguiendo con eso. Por otro lado, nosotros desde el Club de Observadores de la Naturaleza creemos que la población va a tener mayor credibilidad hacia las organizaciones, hacia las ONGs, si son partícipes, si se les empodera, si se les da herramientas para justamente crear masa crítica, que tengan la capacidad de toma de decisiones y de involucramiento con un conocimiento de causa. Entonces, hoy por hoy ya hay ciertos discursos que están instalados y que deberíamos tenerlos más en cuenta, como la producción, el desarrollo, lo puede todo por encima de nuestros recursos naturales. Eso es lo que básicamente creo al respecto.